En el instituto, todo el mundo fumaba drogas, bebía, iba a fiestas. Yo no estaba metido en aquello. Por la razón que fuera, no me gustaba salir. Yo disfrutaba con aficiones... Bueno, aficiones que eran mucho más individualistas. En la generación de Mitnick había todo un campo electrónico que explorar. Las empresas y las administraciones empezaron a conectar entre sí sus ordenadores. El sistema telefónico ofrecía un atajo a esas redes tan seductoras. Era como si la red fuera el universo. Star Trek. Era ir donde jamás había estado el hombre. La red informática, las redes telefónicas. Era ir a donde jamás había ido un pirata informático. No disponía de un ordenador personal. Empezó a piratear en la cadena de tiendas Radio Shack. Utilizaba los módems de los ordenadores de las tiendas para entrar en ordenadores de otros lugares. La nueva generación de piratas informáticos se inspiró en los forajidos electrónicos de épocas pasadas, como el Capitán Crunch, el manipulador de teléfonos. Era alguien a quien yo admiraba mucho, debido a su inteligencia, debido a sus habilidades y a sus conocimientos del sistema telefónico. Al igual que los manipuladores de teléfonos, Mitnick utilizó una amplia gama de habilidades para llevar a cabo la piratería informática. Tan importante como saber hacerlo era la ingeniería social, la habilidad para engatusar y trampear, para hacerse con información útil a través de empleados ingenuos. Con solo 17 años, Mitnick y sus amigos fanfarroneaban de haber logrado burlar a un guarda para introducirse en el mismísimo cuartel general de una empresa de telefonía y robar unos importantes manuales técnicos. Fue como entrar en una tienda de golosinas. Queríamos leer aquellos manuales para enterarnos de cómo funcionaba todo el sistema. Aquel delito le valió una condena adecuada a su edad. La empresa de telefonía estaba molesta porque alguien había tenido la osadía o la audacia de hacer aquello y porque ella misma no se había preocupado de su sistema de seguridad. Su sistema de seguridad era totalmente inoperante. El arresto de Mitnick creó un patrón para el futuro. Kevin continuó teniendo problemas. Tenía una capacidad más que notable para ser arrestado. Mitnick no fue el único que tenía problemas. Los oficiales de la NASA en Huntsville se percataron de que a finales de junio personas no autorizadas se habían introducido varias veces en un ordenador en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales. Fueron lo suficientemente listos como para borrar la clave de entrada y la de salida. Los piratas informáticos, como ellos mismos se autodenominan, no solo fueron listos, sino muy arrogantes. Dejaron grabados mensajes en el ordenador como «No podéis cazarme». Yo creo que es algo biológico. Creo que hay gente que siente inclinación a hacerse pirata informático y gente que no. Se puede ver en los niños. Hay niños que se ponen delante de un ordenador y exclaman «Dios mío, por fin soy capaz de expresar una parte de mí mismo». Las investigaciones llevaron al FBI a la casa de 4 adolescentes, todos los cuales iban a un colegio elitista. Allí es donde Michael Strickland dice que consiguió el número del ordenador de la NASA. Bueno, el número estaba en la lista del módem de Huntsville como un número más. Evidentemente era un error. A pesar de todo, tomé la decisión de hacer la llamada. El término pirata informático empezó a vaciarse debido a la gente que no estaba imbuida del espíritu de los piratas informáticos que irrumpieron por primera vez en los ordenadores. Hubo muchas intrusiones realizadas por adolescentes que se hacían con las claves o que aprovechaban las debilidades del sistema para introducirse en los ordenadores. Hizo falta una película de Hollywood para que el enfado se convirtiera en pánico. De repente hicieron una película, Juegos de Guerra, que tuvo un gran éxito de taquilla. Una película que ensalzaba la utilización de los ordenadores para introducirse en unos sistemas muy potentes y en la que casi hacen que estalle la Tercera Guerra Mundial. El significado de la palabra pirata cambió de la noche a la mañana. Un pirata informático pasó a ser un crío mofletudo lo bastante listo como para introducirse en una red informática perteneciente a una enorme organización militar. La emoción estaba en entrar donde no debías y en intentar que no te detectaran. La pasión que Mitnick sentía por explorar nuevos campos fue creciendo. Tomó la costumbre de dejar sola a su esposa para ir a un motel barato y así piratear las 24 horas al día los 7 días de la semana. Con la llegada de Internet no había ya nada que le frenara. Hasta la fecha resulta difícil hacer de Internet algo seguro porque fue creada para que la información navegara sin ningún tipo de cortapisas. Fue concebida con principios muy abiertos. Nadie es propietario de los protocolos que rigen Internet, por lo tanto todo el mundo puede hacer uso de ella. Pero el tiempo pasaba rápido, la frontera de los piratas informáticos había desaparecido. Internet iba a convertirse en una herramienta de trabajo. Los piratas ya no eran bien recibidos.
A finales de los años 70 y principios de los 80, te animaban a practicar la piratería informática. Era lo que se llevaba. No era considerada un delito, sino más bien pura agudeza. Era una afición divertida. La sociedad que me rodeaba, la de mi entorno, fue cambiando. Yo estaba tan metido en la manipulación de teléfonos y en la piratería informática que no me percaté del cambio que se estaba dando en la sociedad de mi entorno. Sentía por ellas auténtica pasión e interés. Los experimentos de los piratas informáticos como Mitnick se convirtieron en un problema a la hora de aplicar las leyes. Las cosas habían cambiado. Aquel no era ya el mundo en el que había crecido el club informático casero. La piratería pasó a ser asunto del FBI. Los delitos informáticos se han hecho cada vez más importantes a medida que los ordenadores han ido entrando cada vez más en Internet. Nos llegan muchas más quejas. Era un nuevo tipo de delito. No había ventanas rotas, coches que se daban a la fuga, ni huellas dactilares. Tuvimos que ponernos al día no solo en las nuevas tecnologías, sino que también en las técnicas innovadoras utilizadas por los delincuentes. Pero Mitnick fue eligiendo objetivos cada vez más grandes. En 1988 pirateó la red de DEC, un gigante de la informática, y copió detalles de su software que eran de alto secreto. No pasó mucho tiempo antes de que el FBI fuera a por él. Abrimos una investigación sobre el robo de software referente al desarrollo de un sistema operativo de la Digital Equipment Corporation. Mitnick fue arrestado en 1988. En 1989 fue declarado culpable y posteriormente cumplió condena en una cárcel federal. DEC declaró que el pirata lado oscuro le había causado daños por valor de 4.300.000 euros. En el juicio, Mitnick se dio cuenta del miedo que el mundo sentía por los piratas informáticos. Hubo un fiscal que en el juicio se acercó al juez federal y le dijo: si el señor Mitnick se acerca a uno de los teléfonos que utilizan los reclusos para hacer sus llamadas, sería capaz de iniciar una guerra nuclear. Yo estaba allí sentado ante el juez. No daba crédito, fue ridículo. El juez se contagió en gran medida de la historia del caso y ordenó que fuera aislado en una celda. Me tuvieron aislado en una celda durante 8 meses, basándose en el temor de que fuera capaz de iniciar una guerra nuclear a través de un teléfono. Creo que solo le sacaban de la celda 1 hora al día, y para hacerlo le ponían los grilletes. En 1989, tras un año en la cárcel, Mitnick fue puesto en libertad vigilada y le conminaron a que asistiera a un centro de rehabilitación para que se curara de lo que el juez denominó adicción a la informática. Finalmente fue a vivir al apartamento de su padre, pero era ya un hombre marcado. La empresa de telefonía controlaba las 3 líneas de teléfono que mi padre tenía en su apartamento. Quise averiguar quién estaba detrás de todo aquello. ¿Y por qué? Averigüé quiénes eran los investigadores en Pacific Bell que habían instalado los equipos. Así que empecé a recoger información. ¿Que cómo recoge una información? Interceptando las comunicaciones. Pude hacerme con la clave de sus buzones de voz, algo parecido a los contestadores automáticos de las casas. Escuchaba los mensajes e intentaba recopilar toda la información que tenían cuando hablaban de mí. El gobierno dijo que aquello era irrumpir en un ordenador. Emitieron una orden de arresto porque había violado mi libertad vigilada. En fin, eso es lo que pasó. Así que aquello me irritó muchísimo y dije: cogedme si podéis. En diciembre de 1992, cuando el FBI fue a detener a Mitnick, este había volado. Se fugó porque no se fiaba del gobierno, no se fiaba del FBI y estaba convencido de que si hablaba con ellos le meterían otra vez en la celda, en una celda de aislamiento. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera para no volver de nuevo a aquella celda. Fue toda una aventura. Me fui a otra ciudad, a un hotel, encontré un sitio donde vivir, encontré trabajo en un bufete de abogados y empecé una nueva vida a partir de cero. Pero claro, tuve que reconstruir el pasado. Lo hice sobre mí mismo, inventándome referencias. Creé una nueva identidad en la que así podría apoyarme. Conseguí información completa de todos los que se habían licenciado en Ciencias de la Información. Luego busqué un nombre que me gustara, claro. Y di con el nombre Eric Weiss. Yo ya sabía que Eric Weiss había sido el verdadero nombre de Harry Houdini. Estuve trabajando en el bufete de abogados de Denver durante un año. Algo más de un año bajo el nombre de Eric Weiss. Y lo que propició mi caída fue que seguí con mi afición a la piratería informática.